de méritos. Estos rankings de notas. Cuando esos rankings de notas aparecieron en los primeros 27 puestos 9 estudiantes ecuatorianos de una misma universidad. Ustedes lo que están viendo en este gráfico es, en la base, la línea naranja, es la participación de extranjeros en los exámenes de residencias históricamente. De distintos años. Desde el año 2017 al 2025. Exactamente. Mira vos, en azul argentinos, en naranja extranjeros. En el año 24-25 son estos exámenes, aumentó la participación y la consideración en términos de notas de los extranjeros a ese nivel absolutamente exótico. Es imposible que esto ocurra si no se compren y venden exámenes. Entonces el Gobierno Nacional ha tomado la siguiente decisión, que es una decisión posible, no sé si es la mejor o la peor, seguramente evaluaron todas, a mí no me cabe ninguna duda de esto, pero la decisión es que las personas, los médicos que dieron el examen, que han sacado más de 85 puntos sobre 100, que así se evaluaba, tienen que volver a dar el examen. Podrán elegir entre oral o escrito, según me acaban de contar desde el Ministerio de Salud, y eventualmente van a poner una fecha determinada para que esto ocurra. Adorni lo contaba y lo anunciaba de esta manera. En primer lugar, contarles que a raíz de una investigación que relevó resultados sospechosos en el examen de aspirantes a residencias médicas, incongruentes con los antecedentes académicos de sus universidades y con sus promedios de carrera, el Ministerio de Salud dispuso suspender el orden de mérito vigente, reprogramar el cronograma y convocar a un nuevo examen exclusivamente para los postulantes que hayan obtenido en el examen 86 puntos o más. El análisis técnico reveló un patrón de desempeño anómalo con resultados inusuales que obligaron a revisar el proceso completo. Usualmente un diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires obtiene entre 80 y 90 puntos en el examen. En el ranking del examen aparecen notas sospechosas como puntajes mayores a 90 y puntajes mayores a 85 obtenidos por estudiantes recibidos en universidades extranjeras, cuyos alumnos no solían aparecer entre los primeros 500 puestos. Más claro, imposible. Creo que lo contó con la claridad que lo caracteriza. Así que esto va a ocurrir, insisto, en fecha de terminar, pero no va a pasar demasiado tiempo, porque claramente el 1 de septiembre tienen que asumir los nuevos residentes. Los que sacaron menos 85 puntos, 86, como decía Manuel Adorni, los exámenes tienen validez, los que sacaron más de 86 puntos tienen que volver a dar examen. Pero seguramente ahí hay mucha gente, entre los que sacaron más de 86, que nada tiene que ver en la historia de la compraventa de exámenes o el de haberse copiado yendo 9 veces al baño durante el examen para consultar con la inteligencia artificial en un teléfono clandestino. Que eso sí habría ocurrido con los extranjeros. Eso habría ocurrido con los ecuatorianos, los colombianos, sí. Y vas a ver qué más. Sobre estas 8.000 postulantes, sobre las 1.200 vacantes, había 3.000 extranjeros, de los cuales 1.045 ecuatorianos. Una especie de invasión ecuatoriana que vienen acá a capacitarse después de recibirse de médicos en universidades poco claras, turbias por decirlo de alguna manera. Ven ustedes la participación en los primeros 30 puestos. Y aquí lo hacen gratis. 81%, argentinos 19%. La verdad que esto es un escándalo que nosotros anunciamos tiempo atrás y el gobierno lo corrige de esta manera, que es un camino perfectamente posible. Usted dirá, bueno, pero insisto, es injusto porque seguramente hay gente que tiene ese puntaje y no se copió, ni compró, ni consiguió ningún tipo de examen. Hablando de conseguir, perdón, Eduardo, también sabían de los exámenes, del contenido de los exámenes, el Correo Argentino, la Provincia de Buenos Aires, Autoridades de Salud, por supuesto el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. No, digamos, el tema no era solo el Ministerio de Salud de Nación el que tenía participación o manipulación de los exámenes o y posible su resultado. Filtración. Exactamente. Por ende, a punto de estudiar estas filtraciones, que seguramente ocurrirán después de una denuncia pertinente, está claro que había mucha gente involucrada y no solo el Ministerio de Salud de la Nación. Pueblas está en el móvil, justamente en la Facultad de Medicina. Pueblas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Eduardo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya hace un ratito se fueron algunos de estos médicos muy enojados porque vinieron a reclamar y a pedir que antes de que se vuelva a tomar este examen, que revisen la historia académica
de cada uno de estos médicos para corroborar que su puntaje es muy similar a su carrera académica. Y además de eso, entregaron y mostraron capturas de pantalla donde queda explícito el nombre de muchos alumnos que dicen que pagaron entre 5.000 y 10.000 dólares un examen, la copia del mismo examen que se les tomó. Otros que decían que pedían para ir al baño y en el baño les daban a la persona que los controlaba, les habían dado ya un dinero para que le den vía libre dentro del baño. Y que revisen la historia académica de esos alumnos, que de notas muy bajas, terminar sacando por arriba de alumnos de los cuales eran premiados y eran docentes de algunas cátedras dentro de la universidad. Bueno, todo eso se está desarrollando en este momento y sé que hay en otro lugar, en privado, a unas cuadras de aquí, una junta de los mismos alumnos para buscar acciones a seguir en los próximos días para que tomen alguna medida respecto a este grupo de alumnos que dicen, mirá, ninguno de nosotros nos copiamos, no tenemos por qué volver a rendir. Si lo tenemos que hacer, bueno, igual lo sabemos, pero cuesta mucho preparar esto, Eduardo, para que nos hagan volver a rendir. Bueno, quieren que haya una investigación antes de que se tome la determinación de que el examen se vuelva a rendir. Ok. Gracias, querido mío. ¿Querías agregar algo? No, me parece que el planteo del Ministerio, insisto, es una alternativa posible. Seguramente hubo 2 o 3. Una era anular los exámenes, pero eso significa pedir a los residentes que están actualmente en ejercicio, que están en la práctica, quedarse meses más. Y eso no sé si es posible, no sé si todo el mundo puede o quiere quedarse en sus puestos hasta que se normalice todo esto. De tal modo que las soluciones, cuando ocurren este tipo de situaciones tan particulares y tan poco transparentes, es cierto que no hay una única solución posible y que no siempre es equitativa esa solución. Así que esperemos alguna explicación más. El problema es que están pagando justos por pecadores. Ese es el punto. ¿No? Vamos a ver, tenemos un testimonio y ahora vamos a hablar con una médica, la doctora Noel Martínez, que dio este examen justamente y tengo entendido que obtuvo una puntuación muy alta, 88 sobre 100, ¿no? Sobre 100, sí. 88 es muy alto, muy alto. Casi un 9, digamos. Exacto. ¿No? Casi un 9. Y ahora entraría dentro de este anuncio que hizo Adorni. Así es. ¿No? Porque el corte lo hacen a los 86. Sí. ¿No? Sí. Los que están de 86 para arriba. Tienen que volver al examen. Noel, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Nos puedes contar tu historia y tu indignación, me imagino, no? Sí, la verdad que sí. Bueno, primero que nada, gracias por esta comunicación y por visibilizar nuestro reclamo, porque no soy yo sola, obviamente, en esta situación, sino que conozco muchos compañeros que estamos pasando por lo mismo. Claro. Tal cual. Bueno, mi situación en particular es justamente como dijiste, yo rendí el 1 de julio el examen acá en Capital Federal. El viernes pasado salieron las notas, la verdad es que tuve un muy buen rendimiento, me saqué un 88. Pero a ver, mi rendimiento no es ninguna sorpresa, sino que se correlaciona con todo mi antecedente académico, digamos. O sea, yo estudié en la UBA, tengo un muy buen promedio, mi promedio es de 8,74, casi que se correlaciona con la nota que saqué en el examen. Mamma mía. Fui abanderada en la entrega de mi diploma, soy ayudante de cátedra. La verdad es que eso no es una sorpresa, sino que se correlaciona con todo el rendimiento que vengo teniendo. Totalmente. Y también es un examen que nosotros preparamos por muchos meses. Yo vengo desde enero preparando este examen, trabajando a la vez, dedicándole muchas horas, mucho tiempo, y hoy encontrarme en esta situación y que se me meta en la misma bolsa que un montón de gente que probablemente te haya copiado o haya hecho fraude, yo no lo sé y no soy quien para acusar a nadie tampoco, me parece muy injusto. Pero había rum, había comentarios de gente que había comprado examen. A ver, los rumores estaban de gente que se había copiado, esto que decían ustedes de que la gente se había levantado del baño. Yo la verdad es que no me despegué de la silla en las 3 horas y media de examen porque estaba concentradísima en eso. Pero bueno, a ver, los rumores sí estaban, yo no soy quien para acusar a nadie. Me parece que son otras las personas que deberían haber supervisado eso en su momento o, en este caso, investigar a ver qué es lo que pasó, si es que hubo fraude o no. Suponte, los Noel, rumores están. Suponte que tenés que dar otra vez el examen. ¿Qué implica dar otra vez el examen? A ver, como te digo, mi preparación fue de 6 meses aproximadamente, de dedicarle, es un examen muy intenso, es largo,
el temario es muy extenso, entonces uno se dedica y practica un montón y en el último tiempo estás con un ejercicio haciendo exámenes todos los días, con una práctica muy intensa y te preparas para ese momento y para ese examen, o sea, es estudiar, pero también es muy mental. Entonces ya pasó casi un mes de haber rendido en el examen y yo la verdad que no me encuentro hoy con la práctica, yo dejé de estudiar claramente, uno necesita descansar, ¿no? Y más habiendo obtenido el resultado que yo quería. Entonces hoy a mí me decís rendir de vuelta el examen y yo no estoy en el lugar en el que estaba el 1 de julio cuando rendí el examen. Doctora, Y yo, en mi caso, que estudié un montón, es muy injusto, la verdad. claramente no es justo, esto nadie puede cuestionarlo, nadie puede dudarlo. Pero usted, en virtud de esta coherencia histórica que menciona, seguramente no va a tener ningún problema. Va a ser un fastidio, va a ser muy molesto, muy pesado, pero seguramente con su historia personal usted no va a tener ningún problema. El problema lo van a tener quienes no tienen una historia como la suya. Y la verdad es que esos sí van a quedar al descubierto. Seguramente es un sacrificio extra, pero yo no sé qué solución propone usted, por ejemplo. A ver, Como yo creo que no soy alternativa. quien para No, proponer pero una es solución, pero una a ver, sí, perjudicada. obviamente, pero a ver, me parece que sí, Manuel Adorni hoy en la conferencia de prensa señaló que justamente hay casos incongruentes con antecedentes académicos. Yo lo que me parece más justo es justamente investigar sobre esos casos y no meter esto en la misma bolsa a muchos que sí nuestro rendimiento académico se corresponde con O sea, nuestros usted resultados. lo que Él propone, a ver mismo si hoy en la entiendo. conferencia lo dijo. Doctora, a ver si entiendo. Usted lo que quisiera es que de 85 o 86 para arriba, que tienen que dar de vuelta, verifiquen caso por caso cómo es el antecedente académico de cada uno de ellos, ¿no? Y separar la paja Sí. del trigo. Incluso también se puede comparar con otros exámenes para otros hospitales que se han rendido. Yo, por ejemplo, en mi caso también rendí para el Hospital Británico, que también obtuvo una buena nota y pasé a la instancia de entrevistas. O sea, también hay casos en donde se obtuvo una muy buena nota en el examen único, del Ministerio de Salud, y en el examen británico han obtenido una nota muy baja. Entonces hay muchas cosas para comparar y creo que sería más correcto y más justo con nosotros que un montón de colegas que sí nos hemos esforzado un montón y somos honestos, que se estudien esos casos en particular y que no, y además, no sé, el punto de corte de los de 86 para arriba rinden, o sea, ¿por qué los de 85 no? ¿Por qué no a partir de 87? O sea, digo, es muy arbitrario también la cuestión, no se entiende, o sea, nosotros no entendemos por qué esa decisión. Y nada, lo único que nosotros pedimos es que se investigue más a fondo si hubo copias, si hubo fraude, sobre esos casos que son incongruentes y que hoy mismo Manuel Adorni señaló. O Claro. sea, es eso lo que estamos pidiendo. A ver, solo un agregado, porque claramente es muy complicado ser justo, equitativo en una situación tan irregular como esta. Esto no hay ninguna duda, usted tiene razón. Nadie puede cuestionar que usted tiene razón. Esto no hay duda. Pero claramente hay que tomar una medida que involucre a 268 personas, que son las que están involucradas que tienen ese puntaje de 86 para arriba, entre 86 y 100, y lo cierto es que no es fácil tampoco investigar todo este grupo de gente y también se puede cometer errores. Por eso a lo mejor una solución más rápida es esta, pero insisto, esto es una posición personal y yo no intento convencerla de nada. Usted tiene razón, de partida tiene razón. Es una víctima. Claro, no hay obviamente. ninguna duda. Yo entiendo que sea una solución más fácil, más sencilla, más rápida, pero la realidad es que para nosotros que pusimos nuestro esfuerzo y Sí, dedicación por meses y años, es muy injusto encontrarnos en esta situación. Yo ahora tendría que estar de vacaciones, relajada, Claro, por ahí viendo claro. hospitales, Tiene y me razón. encuentro acá no sabiendo qué va a pasar con Totalmente. mi Noel. nota, con mi examen, con mi futuro como residente, como médica, y eso Absolutamente. la verdad es que es muy injusto. Tiene razón. Gracias, doctora Noel. Gracias, No, a ustedes. La doctora Noel Martínez. Yo, como sugerencia, que parece extravagante a lo mejor, pero no podemos, por favor, priorizar a nuestros médicos egresados de la UBA y de otras escuelas de medicina de la República Argentina Claro, para ocupar las claro. vacantes Pero obviamente. de residentes que no son infinitas. Las vacantes son finitas y nuestros alumnos superan, egresados de las escuelas de medicina de la República Argentina, superan esas vacantes. Te entiendo, Porque, la ¿para prioridad qué? tendría que ser los argentinos y si sobra, bueno, que vengan los Que no sobra extranjeros. nada, Eduardo.
tenemos que formar a nuestros Si los médicos. argentinos fueran a otro país, pasaría exactamente lo En mismo. Estados Unidos pasa eso. Ponele, qué sé yo. Acá capacitamos médicos latinoamericanos pagándoles un sueldo y dejamos a nuestros médicos afuera. La verdad que no es justo. Los medios de Ecuador hablan de fraude académico. Mandé el posteo al grupo. Los mismos medios de Ecuador. Los mismos Mandé un posteo al grupo. Sí, sí, lo leí. 9 de los primeros 27 Son ecuatorianos. son ecuatorianos. De una universidad que se llama Marubí, que nadie conoce. Yo es primera vez en mi vida, de 50 años de médico, que escucho hablar de esta universidad de Marubí. ¿Cómo puede ser que tenga tantos genios Marubí y nosotros no estemos enterados? Y En la uva, montaña de y la Ecuador. uva no llega. Ahí está la nota que te decía. No, la verdad es que... Lo que pasa es que parecería, es escuchando indignante. a Noel, escuchando a vos, Claudio, parecería un entramado complejo, un entramado. Alguien vendió el temario de examen en 2, 3, 4, Sí. 5 mil dólares. Después alguien le brindaba un celular. ¿Cómo hacían el segundo celular? El celular lo entregaban en la entrada, en el baño, lo esperaba alguien. Nadie cacheó a Tenía nadie. guardado un celular, Claro. iban al baño, la clave era ir al baño, un tercero de afuera le respondía las preguntas Sí, que... o por inteligencia artificial puede ser la consulta en el teléfono. Hay un alumno ecuatoriano que se levantó 9 veces para ir al baño. Claramente fue con la pregunta en la cabeza, consultó con el teléfono clandestino que tenía y volvió con la inteligencia respuesta. artificial te da la respuesta en Exacto. segundos. Menos de un segundo a veces. Claro. Entonces, Volvía, respondía. claro. Volvió al al baño. baño. Sin vergüenza, la verdad que...